to our oxygen therapy and critical care. Bienvenidos a todos a la terapia de oxígeno y cuidados intensivos. Estamos en la sesión número 7. Vamos a definir el síndrome de infección aguda respiratoria. Tenemos un magnífico panel para ustedes. Doctora María Ana Crawford de la Universidad de Stanford, Nicolás Suárez de la Centro Médico estadounidense en México, Jackson Kigwera Nadexi del Hospital de Kibora, Teojin Kwaramande, Universidad de Ruanda, doctora Vanessa Moll, Universidad de Zurich, doctor Balavenkat Subarania de India y el doctor Eric McDaniel de la Universidad de Minnesota. Bien, vamos a darles algunas reglas. Este programa se basa en el amor y en el respeto. Por favor, respondan amablemente. No reaccionen agresivamente si no están de acuerdo con alguien. Usaremos el chat para las preguntas y respuestas. Vamos a ver un recuadro de chat y les pedimos que ahí pongan sus preguntas. Por favor, también preséntense. Si pueden, prendan su video para mostrar su rostro o para mostrar al grupo con los que están participando en este seminario. También si tienen problemas técnicos, pueden escribirle al equipo técnico al chat. Y también estamos grabando esta sesión. Su participación significa que ustedes están aceptando que se grabe y les pedimos que recuerden que necesitamos mantener distancia física. Para esta sesión es importante que se mantengan distanciados si están mirando en vivo y en grupo. Tenemos un botón de interpretación. Tenemos interpretación disponible en inglés y en francés. La interpretación será más fuerte, un 80%, y el audio original a un 20%. Bien, ahora le voy a pasar el micrófono a la doctora Crawford. Hola a todos. Bienvenidos, qué gusto verlos de nuevo. Tenemos maravillosos panelistas de todas partes del mundo, América Latina, África, Europa, América del Norte. Nos emociona mucho contar con todos estos expertos el día de hoy. Los materiales que vamos a usar el día de hoy se encuentran en el Centro de Recursos Pedagógicos de los cuales estamos poniendo el enlace aquí y estamos compartiendo la pantalla para que vean cómo luce este Centro de Recursos Pedagógicos y les vamos a copiar y pegar el enlace en el chat para que lo encuentren y vayan a este Centro de Recursos Pedagógicos. Ya que están ahí, vamos a elegir la serie de oxígeno y cuando seleccionen esta, le seleccionan el número 2 y la parte 7 vamos a definir lo que son el síndrome de dificultad respiratoria aguda o SDRA. Pueden hacer una cuenta, la cuenta es gratuita, todos pueden abrir un perfil y pueden compartir estos recursos pedagógicos con quienes ustedes quieran. La vez pasada hablamos del señor T, 46 años, que tenía hipoxemia y malestar respiratorio. Seguiremos estudiando al señor T y vamos a definir el SDRA. Queremos también tener objetivos para cambiar nuestra práctica. Necesitamos tomar decisiones y que estas sean las mejores para nuestros pacientes. Así que el primer objetivo es definir una falla respiratoria y luego hacer una lista de estas. También queremos definir la hipoxemia y podemos definirla usando el pulsioxímetro y también un análisis de gas arterial. Vamos a listar los criterios principales, son 4 para definir el SDRA. Y también vamos a hablar del uso de la modificación Kigali para el diagnóstico de la SDRA. Y vamos a definir
cuándo es que decidimos que la SDRA es ligera, moderada o severa. Y también vamos a hablar de la fisiopatología, qué sucede cuando hay un SDRA. Hablaremos de las estrategias de ventilación para proteger los pulmones. También queremos aprender acerca de los parámetros para poder ajustar un ventilador mecánico para la oxigenación y también entender cuáles son los parámetros en un ventilador mecánico para la eliminación de CO2. Bien, sigamos con nuestro caso, esta persona de 46 años que tiene hipoxemia y que tiene un trastorno respiratorio. Desafortunadamente salió positivo para el SARS-CoV-2 y hemos visto cómo está llegando a una falla respiratoria. Tuvo que ser admitido a la unidad de cuidados intensivos, tuvo intubación y ventilación mecánico. Sus señales, signos vitales son los siguientes: HR102, presión sanguínea 97/51, frecuencia respiratoria es 35 por minuto, una temperatura de 37.5 grados centígrados y su lectura del pulso y oxímetro es del 90%. Con el ventilador mecánico tiene un control asistido, tiene un requisito de FiO2 de 100%, ritmo respiratorio, frecuencia respiratoria 35, su volumen es 400, el PEP es 14 y el PIP es 40. Hablaremos entonces primero acerca de lo que es la fisiología respiratoria y la falla respiratoria. Quiero primero pedirles a todos que respiren profundamente. Una vez más. Bien, muy bien. Qué bueno que están respirando profundamente. Entonces ahora díganme, ¿por qué necesitamos respirar? Pongan sus respuestas en el chat, pero también vamos a darle clic en este recuadro azul y ahí van a ver cómo vamos a tener más recursos. Ya puede ser un artículo, un video o un audio. Y es un recordatorio sobre la respiración celular. Va a tardarse unos minutitos en cargar. Nosotros respiramos para que nuestros pulmones tengan oxígeno y expiremos el CO2. Y necesitamos este oxígeno extra para que exista una respiración celular. ¿Alguien se acuerda por qué necesitamos oxígeno? Necesitamos oxígeno para el mitocondria y hay una transferencia que va a crear el ATP en la respiración celular. Necesitamos oxígeno para el metabolismo y todas y cada una de las células de nuestro cuerpo necesitan oxígeno. Y el CO2 y el agua son productos considerados como desecho y por eso es que necesitamos eliminar el CO2 y por eso necesitamos el oxígeno. Y por eso es que respiramos. ¿Y cómo respiramos? ¿Qué sucede en nuestros pulmones? Este video es solamente de 30 segundos, pero veamos lo que nos muestra. Cuando respiramos, el aire entra por la nariz y pasa por la tráquea. En la corona, la tráquea se divide en dos bronquios y luego en ramas, que son bronquios pequeños. Y estos tienen alvéolos que respiran el oxígeno. El oxígeno del aire que inhalamos llega al flujo sanguíneo y el CO2 sale del flujo sanguíneo. Rechazamos el CO2 cuando exhalamos. Este es un recordatorio básico de la fisiología de la respiración y ahora vamos a hablar de la falla respiratoria. Sabemos que necesitamos inhalar oxígeno para que podamos respirar y que haya una respiración celular.
Les pido a todos que vuelvan a respirar profundamente. ¿Está con nosotros el doctor McDaniel? Creo que todavía no está con nosotros. Sabemos que tenía un retraso laboral. Bien, la primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes declaraciones es incorrecta? Aquí estamos describiendo la falla respiratoria. Vamos a sacar la encuesta. Díganme cuál descripción de la falla respiratoria es incorrecta. La falla respiratoria es una falla de intercambio de gases, ya sea la eliminación del CO2 o la falla respiratoria puede ser aguda o crónica. Falla respiratoria es un síndrome y no es una enfermedad. La falla respiratoria se resuelve por sí sola normalmente y los pacientes con una falla respiratoria tienen taquipnea, hipoxemia o hipercapnia. Vemos cómo ya la audiencia está respondiendo las preguntas. En unos 30 segunditos más vamos a ver la encuesta o las estadísticas, a quién respondió qué. El 73% respondió que la declaración falsa es que la falla respiratoria no se resuelve por sí sola. La definición de una falla respiratoria es una falla de intercambio de oxígenos. No estamos recibiendo el suficiente oxígeno, no estamos eliminando el suficiente CO2. La falla respiratoria puede ser aguda y también podría ser crónica. Es un síndrome, no una enfermedad. Es un síntoma o un síndrome de algo. No se resuelve por sí solos. Los que tienen una falla respiratoria necesitan intervención para apoyarles en la respiración. Y algunas de las cosas que suceden con la falla respiratoria es la taquipnea, la hipoxemia y la hipercapnia. Bien, vamos a describir los tipos de fallas respiratorias. Tenemos 4 tipos diferentes. Les voy a dar unos 30 segundos para que por favor en el chat escriban los diferentes tipos de falla respiratoria. Tienen 30 segundos para escribir sus respuestas por el chat. Son 4 y cuando estén completas vamos a ver qué respondió la mayoría y les daremos las respuestas correctas. Bien, ya pasaron 30 segundos. Le voy a pedir a algunos de los copanelistas que lean las respuestas sobre los tipos de fallas respiratorias. ¿Alguien que quiera leer las respuestas? Doctor Bala. ¿Alguien respondió tipo 1 y tipo 2? Alguien dijo que los tipos son aguda, crónica, parcial y global. Alguien más dijo que falla hipoxémica y falla hipercapnia. Bueno, diría que estas respuestas son correctas, pero parcialmente. Cuando le demos clic al recuadro azul, vamos a ver que tenemos un recurso. Y aquí tenemos la clasificación de la falla respiratoria. El tipo 1 también se conoce como una falla respiratoria hipoxémica. Es decir, el PO2 es menos de 50 mmHg en aire ambiente. El tipo 2 es hipercápnica o ventilatoria. Y aquí es cuando no podemos eliminar o estamos reteniendo el CO2. El tipo 3 y el tipo 4 son los menos conocidos.
Nosotros siempre hablamos del tipo 1 y tipo 2 en mi centro de salud, pero casi nunca hablamos del tipo 3 o tipo 4. Pero es importante saber que contamos con dos tipos más de fallas respiratorias. El tipo 3 es la perioperativa. Los pacientes que ya tuvieron una cirugía y tienen una falla respiratoria posteriormente, y el tipo 4 es aledaña a una inestabilidad cardiovascular o a un infarto. Así que como ven, tenemos 4: hipoxémica, hipocápnica, perioperativa y una falla o ataque cardíaco. En este caso, nuestro paciente, el señor T, ¿qué tipo de falla respiratoria presenta él? Alguien dijo tipo 1, muy bien. ¿Alguien más? Solamente una persona quiere responder. ¿Alguien más dice 1? ¿Alguien más dice 1 y 2? No sabemos si tiene tipo 2 porque no hemos hecho el análisis del gas en la sangre arterial. Entonces, definitivamente tipo 1 porque vemos que es hipoxémico. Hablaremos de las definiciones de hipoxemia también y vamos a aprender a diagnosticar la hipoxemia y usando el pulsioxímetro y también el análisis de gas en la sangre arterial. Aquí tenemos una actualización de nuestro paciente. La enfermera les llama y les dice que el señor T tiene una disminución de la saturación, cayó a un 88% y aquí tenemos la lectura. Vamos a hablar de hipoxemia y le voy a pedir al doctor Mala que por favor nos ayude. ¿Cómo definimos la hipoxemia usando el pulsioxímetro y cómo lo hacemos cuando hacemos el análisis de gases? Podríamos quizás sacar la pregunta de la encuesta para ver cómo definimos la hipoxemia usando el pulsioxiómetro y les damos 30 segundos para responder, por favor, y luego revisamos la definición juntos. Corre el cronómetro. Ya les dimos más de 30 segundos y ya vemos que hay algunas respuestas en el chat. Una saturación menor al 90 o menos de 50 mmHg. Con el pulsioxiómetro lo que vemos es la saturación de oxígeno y los análisis de gas. El pulsioxímetro es el que nos dice cuál es la saturación del oxígeno. Vamos a ver esto posteriormente, pero veamos lo que nos dice el recurso de referencia de este centro pedagógico. Lo que quiero compartir con todos ustedes es que cada vez que vemos una saturación menor al 90%, es decir, esa es la lectura del pulsioxímetro. Es muy importante que si ustedes son trabajadores sanitarios y están asistiendo al paciente, necesitan darle oxígeno inmediatamente. Ya podría ser con una cánula nasal o con un catéter nasal o con una mascarilla. Y
Para niños menores de 5 años, lo mejor es la cánula. Y hay que dejarle al paciente las mascarillas y porque pues estamos en periodo COVID y no queremos que se infecte nuestro personal sanitario. Y también si ustedes están cuidando a este paciente, pongan la mascarilla quirúrgica sobre la cánula para evitar una contaminación cruzada. Lo que necesitan hacer es buscar que exista una saturación mayor al 90% y ajustar el flujo de acuerdo a este porcentaje. La frecuencia de flujo la van a ajustar con base a la saturación y, como les decía, siempre buscar una saturación mayor al 90%. Y si tenemos a un paciente con alguna falla de un órgano o con alguna alteración en el estatus mental, hay que buscar una saturación mayor al 94%. Y cuando tenemos unas DRA, el simplemente dar oxígeno no va a ser suficiente y tampoco vamos a poder aumentar el nivel de oxígeno, y por esta razón vamos a poner al paciente en esta posición de boca abajo, es de decúbito prono. Y esto es algo que vemos que se hace mucho ahora con los pacientes COVID, y esto nos puede ayudar a alcanzar una saturación de oxígeno mayor al 90%. Y con esto quizá podamos evitar darle ventilación mecánica al paciente. Pero a pesar de que pongan al paciente con esta posición de decúbito prono, si ven que la saturación no llega al 90%. Si no es así, entonces hay que darle una terapia de oxígeno o incluso ventilación mecánica. Y por esta razón, debemos llevar al paciente a los cuidados intensivos y el paciente será intubado y va a recibir ventilación mecánica. Estas son las medidas que se usan generalmente y nosotros necesitamos conocerlas y saber cómo vamos a ir aumentando y ajustando el suministro de oxígeno de acuerdo a los diferentes parámetros que nos va mostrando el pulsioxímetro. Muchísimas gracias, doctor Bala, por esta información. Voy a hacer la misma pregunta en toda esta sesión, ya que muchos de nuestros participantes están aprendiendo. ¿Qué pasa cuando estamos en un lugar en donde no hay una unidad de cuidados intensivos y no contamos con una ventilación mecánica? ¿Cuáles de estas intervenciones son aplicables en estos centros? Yo sé que el doctor Bala tiene la respuesta, pero la pregunta va para ustedes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál de estos pasos podemos aplicar cuando no contamos con una unidad de cuidados intensivos o no contamos con no contamos con la ventilación mecánica? La posición de decúbito prono se puede hacer en cualquier parte, aun cuando no contemos con una unidad de cuidados intensivos o un especialista de cuidados intensivos o una ventilación mecánica. Podemos seguirle aplicando al paciente oxígeno, poniéndolo a él en la posición de decúbito prono. Necesitamos realmente aprender a adaptar lo que podemos hacer de acuerdo a los recursos que tenemos. Podemos usar una cánula nasal para darle hasta 20 litros por minuto de oxígeno al paciente. En las sesiones anteriores siempre hemos dicho que debemos elegir el flujo de oxígeno de acuerdo al dispositivo, y es muy importante que ustedes sepan
cuáles son los dispositivos y de acuerdo a estos, el flujo de oxígeno y la tolerancia del suministro de oxígeno en ciertos pacientes. Hay pacientes que no van a poder aceptar ciertos flujos de oxígeno y esto es algo que necesitamos aprender. Muchas gracias, doctor Bala. Podemos pasar entonces a la siguiente pregunta. Si ustedes cuentan con la disposición, con el material para hacer un análisis de gas arterial, ¿cómo podemos entonces usar este método para definir la hipoxemia? Una vez más, les damos 30 segundos para que pongan sus respuestas en el chat. Corre el cronómetro. Bien, se acabó el tiempo. Veo algunas respuestas ya. Vámonos al recurso de referencia. Tenemos muchísimas referencias acá, por eso les sugerimos que le den clic a este recurso anexo para que lo lean detalladamente. Como introducción, quiero que se centren en el PaO2, que debe de estar entre 75 y 100 mmHg. Y esto es lo que describe un nivel de oxígeno normal. Todo lo que cae por debajo de 75 indica hipoxemia. Y si tenemos menos de 50, tenemos una hipoxemia severa. El análisis de la gasometría arterial nos permite entender el nivel de PaO2, y también necesitamos conocer el pH del paciente y el PaCO2 porque esto nos permite identificar si el paciente es acidóptico y si es metabólica o respiratoria. Si el PaO2 es bajo y el PaCO2 es elevado, un PaCO2 va a provocar una acidosis respiratoria y si el PaO2 es bajo, se produce más ácido en el cuerpo o en el órgano, en el organismo y entonces tenemos un problema. Es decir, que vamos a tener una acidosis respiratoria. Muchísimas gracias, doctor Bala, por hablarnos acerca de cómo podemos definir la hipoxemia usando ya sea el pulso oxímetro o la gasometría arterial. Pasemos al siguiente tema, cómo definimos este SDRA o síndrome de dificultad respiratoria aguda. Le voy a pedir al doctor Jackson que nos ayude con la definición de las DRA. Veamos primero las respuestas de la audiencia y luego compartimos el recurso con ustedes. Estamos viendo que muchos de ustedes podemos sacar la encuesta ya. Bien, entonces, ¿qué significan las letras SDRA, el acrónimo en español? Y las respuestas aquí posibles son síndrome de trastorno de respiratorio en los adultos o síntoma de una enfermedad respiratoria en el adulto o enfermedad respiratoria aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es el último.
Estamos viendo que la mayoría está respondiendo síndrome de dificultad respiratoria aguda. La última respuesta. Y entonces sí, muy bien. Veamos cuáles son los componentes. El 83% de las personas respondieron que síndrome de dificultad respiratoria aguda. Sin embargo, hay un 18% que dice que es el síndrome de dificultad respiratoria en los adultos. Y quiero decir que históricamente sí se usó ese nombre. La descripción primera salió en los 60s, un doctor, un médico militar dio esta definición y a inicios entonces de la descripción de esta enfermedad fue de hecho síndrome de dificultad respiratoria en los adultos, porque querían distinguirla de lo que sufrían los pacientes pediátricos. Y ahora nos dimos cuenta que las DRA puede suceder en cualquier individuo, sea un niño o un adulto, y por eso el A cambió de ser para adultos o en adultos a aguda. Muchísimas gracias por este comentario, Ana, muy pertinente. Porque sí, es importante conocer la historia de los acrónimos también. Bien, veamos cuáles son los componentes de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bien, utilicen el chat para que nombren 4 componentes de la que definan al SDRA. Vemos que ya empiezan a llegar respuestas bastante buenas. Algunas personas han descrito ya los diferentes componentes. Vamos a ver cuáles son los criterios de definición y vamos a ver los componentes. Vamos a ver lo que va sucediendo con esta enfermedad conforme va pasando el tiempo. Tenemos diferentes características. No se me entiende este señor, una disculpa. Es imposible interpretar con una persona que no habla claramente. Podemos hacer pruebas adicionales.
pacientes en ventilación, etcétera. Cuando tenemos centros que cuentan con cuidados intensivos, tenemos una gran variedad de pruebas que podemos aplicar. No sé si Ana quiere agregar información de los diferentes síntomas a partir de una semana de síntomas y dependiendo de la condición del paciente. Podemos ver este edema preliminar. Y bueno, muchos de estos están definidos por el porcentaje de PaO2 sobre FiO2. Una disculpa, no se le entiende a la persona que está hablando. Es muy difícil interpretar cuando alguien no habla claramente. Ok, entonces la SDRA ligera es cuando tenemos un PaO2 sobre FiO2 que es mayor a 200, moderada es cuando es mayor a 100 y severa cuando es mayor o igual a 100. Está muy bien que haya señalado los 4 componentes. Esto es el diagnóstico clínico de acuerdo con la definición de Berlín. Recuerden que les pedimos que escribieran 4 cosas. Si tuvieran que elegir una palabra para cada uno de estos cuatro componentes, yo diría un inicio agudo bilateral, el edema que no es de origen cardíaco. Y el cuarto elemento sería la hipoxemia. Y esto lo usamos para hablar de la severidad de este SDRA. Si quieren usar UpToDate, que este recurso es muy bueno, es de paga, desafortunadamente se deben de escribir y tienen que pagar una membresía. Sin embargo, está actualizado y tiene toda la sección de COVID gratuita. Así que abran su cuenta en UpToDate y para que puedan acceder a estos recursos gratuitos que están vinculados con la COVID-19. Y si ustedes están en un país de ingresos medios y bajos, pueden tener una suscripción gratuita. Así que vayan a este centro de recursos pedagógicos, denle clic aquí para ver si su centro de salud puede recibir esta subvención. Podemos pasar entonces a la siguiente pregunta que nos pide que calculemos la proporción P entre F. Bien, si nos pueden decir en el chat, por favor, cómo se calcula esta proporción. P es PaO2, que se obtiene con la gasometría. Y F es la fracción de la concentración de oxígeno. Y la proporción de P sobre F nos determina si la SDRA es ligera, moderada o severa. Sabemos que el PaO2 es 60 y el F es un 80%. Entonces, si pueden, por favor, usar el chat para que nos hagan los cálculos de la proporción P sobre F. Contamos 60 segundos con el cronómetro.
Veo como muchos respondieron 75. La mayoría obtuvo 75% o 75, perdón. Y hay unos que dicen que es severa. Muy buen punto. Cuando nosotros estamos calculando la proporción de P sobre F y sabemos que la proporción de oxígeno es 60 y que el FO2 es el 80%, cuando estamos haciendo este cálculo, lo que necesitamos es usar el oxígeno como punto decimal. Entonces vamos a poner 60 entre 0.8 y así es como obtenemos el 75. El doctor Jackson ya les dio las definiciones del SDRA ligero, moderado o severo, así que si tenemos un resultado de 75, ¿qué es? ¿Es ligera, moderada o severa? ¿Hay alguien que ya dijo que es severa? La mayoría está respondiendo severo. Y esto es de acuerdo a lo que ya se mencionó y los recursos que mostramos, así que es correcto. Muchas gracias por su definición de los 4 componentes del SDRA. Ya sabemos que son cuatro factores. Y sabemos que el cuarto es hipoxemia y sabemos que si es menos de 300 es ligera, menos de 100 es moderada y mucho más bajo que 100 es aguda. Y nuestro paciente tiene desafortunadamente una hipoxemia severa. ¿Qué pasa cuando no tenemos la gasometría arterial? ¿Hay forma para diagnosticar SDRA cuando no tenemos gasometría arterial? ¿Está con nosotros, doctor? Teo. ¿Alguien ha visto por ahí al doctor Teo? Que le avise que prenda su micrófono. No pasa nada. No. Bien, vamos a ver cuál es la respuesta. Este recurso lo creó el doctor Teo, entre otras personas, y nos ayuda a diagnosticar el SDRA, aun cuando no tenemos la gasometría arterial. Vamos a ver aquí qué nos dice. Bien, entonces ya mencionamos los 4 componentes de la definición de Berlín, es decir, el tiempo dentro de una semana que es un inicio agudo. Y cuando usamos la modificación Kigale que nos permite modificar, analizar el SDRA aun cuando no tenemos gasometría. El tiempo es el mismo. Es un inicio agudo desde una semana. Luego hablamos de la oxigenación EP de PaO2 sobre FiO2. Aquí es cuando necesitamos gasometría, pero con la modificación de Kigali podemos ver si usamos el SpO2 o el pulsioxiómetro y si la proporción de SpO2 sobre FiO2 es menor a el 315, entonces ya podemos definir el SDRA.
Otra modificación de la definición de Berlín es la cantidad de PEEP. Cuando calculamos la proporción tiene que ser al menos 5 cmH2H2O. Esto de acuerdo al criterio de Berlín, pero de acuerdo a la modificación de Kigali no necesitamos para nada la cantidad de PEP. Basta con la oxigenación. Y también sabemos que el SDRA es bilateral y afecta a los dos pulmones. Entonces, cuando tenemos una tomografía o rayos X, podemos ver esta afectación y la modificación Kigali nos dice que podemos ver los pulmones con una radiografía o con ultrasonido y ya sabemos que el ultrasonido se usa cada vez más para definir una patología en los pulmones, entonces podemos hacer una radiografía en el pecho o un ultrasonido. Y también el origen del edema que tenemos que ver que no tiene un origen cardíaco y va a ser la misma con la modificación de Kigali. Es decir, el plazo es el mismo y el edema bilateral también se mantiene. Sin embargo, tenemos otros métodos para poder hacer toma de imagen en el pecho y sabemos que podemos usar la pulsiometría para poder diagnosticar el SDRA. Y entonces, para responder a esta pregunta, sí se puede diagnosticar el SDRA cuando no se tiene gasometría y cuando el SpO2 es menor al 315, entonces es una indicación de hipoxemia o de SDRA. Creo que vamos muy bien con el tiempo, creo que vamos a terminar a tiempo y otro de los objetivos era la patofisiología del SDRA. Le voy a pedir a la doctora Vanessa Moll de Suiza que nos ayude con este tema, que nos diga cuáles son los cambios patofisiológicos que suceden cuando tenemos hipoxemia o SDRA. Hola a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Me parece que la sesión va muy bien, pero tenemos más preguntas para ustedes. Queremos, por favor, que describan los 3 cambios patofisiológicos cuando empieza un SDRA. Les damos una vez más 30 segundos. ¿Corre cronómetro, Ana? Así es. Estamos pidiendo 3 cambios, pero sabemos que hay muchos más cambios que pueden suceder. Podemos decir que son 3 fases, pero muchos cambios. Bien, terminó el tiempo. Vemos muy buenas preguntas, por ejemplo, edema pulmonar, disminución en el intercambio gaseoso. Eso es muy bueno, muy buena respuesta, perdón. Podemos definir 3 fases para las DRA, las fases iniciales y las fases posteriores. Tenemos la fase exudativa, proliferativa y la fibrosis en el pulmón. Hablaremos entonces primero de la fase aguda, la fase exudativa. Aquí este recurso nos da un cuadro muy bueno que nos puede permitir aprender rápidamente. Por favor, que sepan que si hay un error en las imágenes, la que se equivocó fue Ana, no Alana. Velas aquí.
Aquí tenemos imágenes del alveolo. En la parte superior izquierda vemos un alveolo muy sano. Tenemos la burbuja y luego tenemos el vaso y vemos cómo hay una buena respiración, un buen flujo de oxígeno. Y aquí tenemos las células y tenemos estas células tipo 2. En la fase exudativa vamos a ver, y esta es la imagen en la parte superior derecha, cómo tenemos algo que está sucediendo en el alveolo y vemos cómo la membrana capilar se está abriendo y entonces tenemos esta difusión y esto llega a la parte capilar hasta los alveolos y también vemos células con picos que son los citoquinas y los mediadores de la inflamación que están flotando alrededor del alveolo. Todo esto causa daño al epitelio. Esto está subrayado aquí o destacado en rojo y esto hace que lleguen más fluidos y por ende se está ahogando el alveolo y esto hace que la burbuja se abra y provoca el colapso del alveolo. Y también tenemos microtrombitos y vemos como la parte capilar a la izquierda tenemos un microtrombos. La segunda fase es la fase proliferativa, de proliferación, digamos. Esta fase busca la reparación y la restauración. El fluido regresa a la zona capilar y se reparan las células. Entonces, no tenemos ya esta fuga capilar en lo absoluto. Se reabsorbe el líquido y regresa al sistema normal. Y entonces las células se curan, se sanan. Y por eso es que vemos cómo el alveolo recupera su forma normal. Entonces, este alveolo está en plena curación. Sin embargo, esto puede provocar cicatrices y por ende vamos a tener una fibrosis intraalveolar. Y por eso tenemos que las membranas se vuelven más gruesas y por eso el intercambio de gases se daña y ya no es posible. Entonces tenemos esta fibrosis intraalveolar y debido a estas cicatrices en el capilario, tenemos una mayor resistencia y esto puede provocar una hipertensión pulmonar. Sí, vemos que muchos de los alveolos están afectados. Esperamos que esto jamás le suceda a sus pacientes, que ellos sanen rápidamente, pero sí logra suceder esto. Muchas gracias por revisar la patofisiología con nosotros. Entonces, 3 fases y cada fase tiene cambios patofisiológicos. Creo que el video que podemos poner aquí demuestra bastante bien esta fase porque vemos cómo la distancia entre los alvéolos y los capilares se ensancha y entonces hace que entren mayores fluidos y por eso hay un problema en el intercambio de oxígeno. Veamos cómo inicia la inflamación y entonces llega el líquido y entonces separa a los alvéolos del capilar. Por eso es que la hipoxemia es una definición muy importante del SDRA. Este es otro recurso bastante
bueno, se llama opencriticalcare.org. Es una biblioteca con muy buenos recursos, tiene muchas referencias, directrices, tablas, gráficas, etcétera. Por favor, dense el tiempo de darle clic a esta página web para que vean todos los recursos existentes y da muy buenas definiciones del SDRA y cómo tratar el SDRA. Bien, pasemos a la siguiente pregunta o la siguiente sección, doctora, si se queda con nosotros para poder hablar acerca del tratamiento del SDRA. Una persona que tiene SDRA necesita tratamiento. Ya hablamos acerca de las cánulas y la terapia de oxígeno y obviamente si contamos con los recursos podríamos utilizar la ventilación mecánica, porque recuerden que estamos hablando de esto como una de las cosas que podríamos hacer en nuestros centros de salud. Y por favor, díganos cuáles son los tipos de cuidados que podemos dar si no tenemos un ventilador mecánico y un centro de cuidados intensivos. Sin embargo, bueno, hablemos primero de esta siguiente pregunta. Es decir, tiene que ver con la ventilación mecánica. Para hablar de la ventilación de protección de los pulmones, necesitamos definir ciertos conceptos. Porque la ventilación mecánica tiene que ver con el volumen, la presión, el oxígeno. Una disculpa si escuchan mucho ruido, pero está aterrizando un helicóptero. Evidentemente, como ven, la doctora está practicando en un centro con muchos recursos. Dependiendo del oxígeno y de la presión, vamos a poder hablar de la ventilación para proteger el pulmón. El volumen tidal es el volumen que le vamos a administrar al paciente y que establecemos en el ventilador mecánico. También en el ventilador vamos a establecer el nivel de FiO2, que es la fracción del oxígeno inspirado o inhalado. Y luego también tenemos una presión que muestra la presión en el alveolo. Y esta presión es bastante importante y necesitamos conocerla. Por eso, esta presión de P-Plat debe de ser menor a 30 centímetros de agua. Si es mayor, entonces esta puede causar una mayor mortalidad. El siguiente punto es la presión PDR. Este es un concepto bastante nuevo, empezó a usarse en el 2014. Me parece que médicos de Brasil iniciaron con este concepto. La presión PDR es la presión PPLAT menos el PEP y es una expresión del estrés en el pulmón. Es decir, cuánto se puede expandir el pulmón. Aquí tenemos que debe de ser menor a 50 centímetros de agua y las investigaciones muestran que tenemos un mayor riesgo de mortalidad si la presión es mayor a 20. Esta presión PDR es un síntoma del estado del pulmón. ¿No estaría usted de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo. Cuando se necesita mayor presión es que los pulmones están rígidos, tiesos, totalmente. Y podemos calcular este nivel de rigidez del pulmón con el volumen tidal y el volumen de la respiración. Y en esta fórmula del cumplimiento del pulmón, aquí tenemos la forma para calcularlo. C igual a AB sobre AP igual a el volumen tidal de la respiración sobre PDR. Esto es lo que nos determina qué tan
rígido está el pulmón. Y parte de las definiciones de Berlín para poder definir un componente de hipoxemia está aquí, ¿cierto? ¿Qué nos puede decir usted del PEEP? PEP significa la presión expiratoria y al final del circuito. Y este PEP es la presión positiva al final de la expiración. De acuerdo con los criterios de Berlín, se acuerdan que el PEP tiene que ser mayor al 5 porque esto es lo que permite que el alveolo se mantenga mayor a 5 centímetros para prevenir que se dañe el alveolo. Y esto es lo que permite que el alveolo se mantenga abierto. Y estos son los parámetros que vamos a poner en el ventilador mecánico. Y a veces también tenemos un botón en donde ponemos el nivel del PEP que queremos. Y por último, creo que podemos hablar de PIP, que es la presión superior de la inspiración. Y esto refleja la presión generada por las vías aéreas y la resistencia y la rigidez del pulmón, pero no refleja la presión en el alveolo. Más bien habla de qué tan anchas están las vías respiratorias y también el pecho. Cuando el PIP es más elevada, entonces usa más fuerza y lo que va a provocar es tener un pecho ensanchado. Este es una tabla de referencia que está disponible. Ustedes pueden ir al Centro de Recursos Pedagógicos y encontrarlo ahí. Y también está en esta otra página web que se llama opencriticalcare.org. Alana ya les puso el enlace si quieren una copia de esta tarjeta o de esta tabla gráfica. Así van a poder ver cuáles son los parámetros y ayudarles a establecer la configuración de su ventilador mecánico. Esta referencia también es muy buena. Es un artículo sobre el volumen tidal comparándolo a 6 miligramos por kilo versus 12 miligramos por kilo. Esto dio inicio a un grupo de investigación sobre la SDRA. Ahora vamos a hablar de la parálisis y le voy a pedir al doctor Nicolás Suárez que me ayude, por favor, si no le importa, doctor. A veces con el SDRA escuchamos acerca de los bloqueadores neuromusculares o la parálisis. Y quisiera que nos diga, doctor, si esto es algo que podríamos utilizar con nuestros pacientes. Por supuesto, felicidades por esta sesión tan buena. Definamos primero cuáles son los agentes neuromusculares. Ellos bloquean la transmisión de los impulsos de los nervios. Perdemos la función muscular absolutamente. Pregunta para la audiencia. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para usar agentes de bloqueo neuromusculares en el tratamiento de SDRA? Corre el cronómetro, tienen 30 segundos. Ya empiezan a llegar las respuestas. Ventaja es que se disminuye el trabajo respiratorio
También la sincronía al ventilar. Desventaja el riesgo de una debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Una desventaja es la miopatía en la unidad de cuidados intensivos. Ya les dimos más de 30 segundos. Las respuestas son bastante buenas, de hecho. Creo que podemos ya empezar a hablar de las ventajas y desventajas. Ventajas. Cuando paralizamos los músculos, tenemos un trabajo, necesitamos menos respiración, entonces podemos aumentar el PIP, podemos también aumentar la presión plato o PPLAT y además hay una sincronía entre el paciente y el ventilador y con esto el ventilador se ocupa de toda la presión que es tan importante para la protección de un pulmón que está teniendo esta dificultad respiratoria. Sí, también podemos disminuir el riesgo de barotrauma. Sabemos que los pacientes que tienen COVID hoy tienen muchos tipos de traumas porque el paciente era el pulmón estaba muy rígido y así es como podemos disminuir que suceda esto. Y las desventajas, como ya dijeron, es la debilidad de los músculos y la miopatía adquirida en una unidad de cuidados intensivos y esto va a prolongar la estancia en el hospital y además el prolongar el uso del ventilador mecánico. Así que sí, es una desventaja y hay un riesgo aumentado de un embolismo en la vena y también complicaciones cardiovasculares, el aumento en las complicaciones cardiovasculares. Me parece que el doctor McDaniel dijo algo muy claro. Cuando tenemos un bloqueo neuromuscular, contamos con los recursos para hacerlo. Necesitamos monitorear qué tan bloqueados están. No sé, doctor Nicolás, si nos puede hablar un poco más al respecto. Cuando tenemos un paciente con SDRA, tenemos que ver el índice de bioespectro y necesitamos monitorear la función neuromuscular de la parte frontal del cerebro y así podemos ver la condición del paciente y ahí podemos ver el bloqueo neuromuscular de forma mucho más segura. Y también podamos usar el monitor BIS y un estimulador neuro para que podamos entender hasta qué punto está la parálisis en el paciente. Maravilloso. Si quieren más información acerca de estos bloqueos neuromuscular, pueden regresar a esta parte. En la parte donde dice recursos adicionales, pueden tener mucho más información acerca del parálisis. Veamos, está aquí en rojo. Es esta parte roja y hace referencias a artículos claves, literatura que dan estas recomendaciones. Y aquí hay enlaces a más recursos del bloqueo neuromuscular. Doctora Vanessa, ¿nos puede ayudar hoy para explicarle a la audiencia cómo podemos gestionar los líquidos en un SDRA? Pero antes, doctor Nicolás, ¿nos puede hablar de cómo podemos manejar la parálisis cuando no tenemos tantos recursos en el centro en el que estamos trabajando? Por ejemplo, que no tenemos un centro de cuidados intensivos o un ventilador mecánico. ¿Cuál sería
el tipo de cosas que podemos hacer cuando no contamos con con estos recursos. Vanessa, ¿está usted con nosotros todavía? Por supuesto. La gestión de fluidos o líquidos es un tema muy importante, no solamente para la SDRA, sino también en la sepsis. Y esto desde el 2012. La SDRA, este tipo de gestión es importante para tratar una SDRA. Hablamos del edema en el alveolo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y siempre nos habíamos preguntado ¿qué pasa cuando usamos los líquidos? ¿Podemos ahogar o inundar a estos alveolos o debemos usar los líquidos con más cuidado? ¿Y qué podría hacerle este líquido a otros órganos, como el riñón, por ejemplo? Hay una publicación del 2006, publicado en la revista de medicina del Reino Unido, que hizo un experimento bastante interesante. No sé si tenemos este artículo en alguna parte. Se publicó en el New England Journal of Medicine. Y este ensayo con más de 1,000 pacientes era la gestión de líquidos, es decir, un uso restringido de los líquidos y un uso no restringido de los líquidos. Y ellos empezaron a estudiar el índice de mortalidad en estos pacientes y fue un seguimiento de 58 días a estos pacientes y no vieron ningún cambio en la mortalidad, es decir, la mortalidad fue similar en ambos grupos. Lo que sí vieron, sin embargo, es que cuando se usan menos líquidos, el paciente pudo liberarse del ventilador mecánico 2 días antes que el otro grupo y pudo abandonar los cuidados intensivos antes que el otro grupo. Y esto es una gran ventaja para estos pacientes y por eso es que la conclusión es que en una terapia de uso restringido de los líquidos tiene muchas ventajas. También estudiaron los daños en los órganos y no vieron gran diferencia entre los dos grupos. Por eso es que vimos que, por ejemplo, no había algún daño más importante en los órganos si se usaba más líquidos o no. Este ensayo se hizo hace más de 15 años y desde entonces estamos tratando de restringir la cantidad de líquidos que le damos a los pacientes que están con SDRA para no inundar a los pulmones con todavía más líquidos y con esto empeorar la función pulmonar. Y también evitar cualquier tipo de o un mayor daño a los órganos. Y este otro estudio también tomó en cuenta el índice de oxigenación. Y el índice de oxigenación es una evaluación de riesgos para saber cómo sería la mortalidad con el SDRA. Y este índice de oxigenación también usa el gas sanguíneo, pero también pueden usar el SpO2 y en este caso le llamaríamos el índice de la saturación de oxígeno. Es FiO2 sobre SpO2 por la presión por media por 100. Y esta podría ser una alternativa para aquellos centros de salud que no cuentan con ventilador mecánico. Podríamos preguntarnos si importa mucho el tipo de solución que usamos, si salina o no. Y todo esto aplica en la fase preoperativa, ¿Y tiene usted alguna evidencia acerca del tipo de solución que vamos a usar?
Así es, no recuerdo cómo se llaman estos estudios, pero ha habido suficientes estudios en los últimos años que estudian el tipo de solución que se está usando. Hoy realmente ya no usamos esta solución salina normal porque vemos que esto provoca un daño agudo en el riñón. Muchos de los líquidos para la resucitación en los centros de recursos, con muchos recursos, es no usar la parte salina, es decir, que no tiene un alto contenido de la parte salina. Ya les pregunté esto anteriormente, les pregunto a otros, ¿podemos implementar estas recomendaciones en un lugar que no cuenta con tantos recursos? Ustedes no tienen un ventilador mecánico, no tienen un centro de cuidados intensivos. ¿Pueden todavía utilizar estos recursos? De hecho, se ahorran recursos si usamos menos líquidos. Y está bien, sí, es una muy buena idea porque me gusta mucho el decir un pulmón seco es un pulmón feliz. Si pensamos en la patofisiología que ya describimos cuando tenemos este edema pulmonar, tenemos inflamación, tiene sentido el que no haya tanto líquido en el pulmón para además mejorar la oxigenación en el paciente. Así que, por favor, restringir la cantidad de líquidos que usamos. Muchas gracias y regresamos con el doctor Nicolás, que nos va a hablar acerca de esta posición boca abajo o de cúbito prono. Y esto lo usamos para tener una mejor, para que tengamos más claro cuándo es que podemos usar este tipo de postura. Hay un ensayo muy bueno que se publicó en el 2013, me parece, sobre justamente la postura de cúbito prono con un SDRA. Aquí en este ensayo vamos a encontrar mucha de la información de la que ya hablamos. Habla de temas muy importantes para el SDRA. Este ensayo se publicó en el 2013. Es un ensayo de 466 pacientes con una proporción mayor de 138 y un PIP de por lo menos 5 centímetros y un volumen tidal de al menos 6 milímetros por kilo. El resultado principal es que la proporción de los pacientes que murió en los 28 días era de 16%. Hicieron esta posición durante 16 horas y siguieron protocolos estrictos y se aplicó esta estrategia de la postura durante 28 días. 28 días y las conclusiones son muy buenas. Es que hubo una disminución de 28 días a una mortalidad y me parece que es una muy buena estrategia para los pacientes que están sufriendo un SDRA. Y a partir de este momento cambiaron los protocolos e incluimos esta postura en las terapias. Recuerdan, cuando estén en este recurso, pueden darle clic a este recuadro azul donde dice la postura de cúbito prono y también aquí hay un enlace sobre los más recursos para saber cómo podemos entubar a pacientes que están en la postura de cúbito prono. Ustedes usan esta postura, ¿verdad, doctor? Con pacientes con SDRA severa. Sí, con SDRA severa.
lo podemos diagnosticar con el SpO2 o con el PaO2. Podemos usar esta postura de cúbito prono en pacientes que no están entubados y esto mejoraría la oxigenación. Por supuesto, cuando las personas tienen falla respiratoria y cumplen con los requerimientos y los criterios establecidos por los conceptos de Berlín y las modificaciones de Kigali, por supuesto que ponemos al paciente inmediatamente en decúbito prono porque puede mejorar la oxigenación en el paciente, ayudar al paciente a respirar mejor. Así que sí se puede aplicar con pacientes que no están en ventilación mecánica. ¿Por qué creemos que está funcionando? ¿Por qué creemos que funciona esta postura de decúbito prono? ¿Por qué ayuda a la oxigenación de los pacientes? Porque pone un equilibrio en la ventilación del oxígeno que llega a los pulmones y la gravedad y la postura del paciente en la cama cuenta mucho. Cuando le damos vuelta al paciente hay partes que pueden abrirse, ensancharse y facilitan la oxigenación. Y puesto que todo está balanceado, el equilibrio en el pulmón se establece y entonces los alvéolos se abren y esto facilita la oxigenación y cambia un poco el suministro de los líquidos y por eso es que ayuda tanto esta postura. Se nos está acabando el tiempo, por eso no vamos a ver el video. Gracias, doctor Nicolás. Usted es un profesor maravilloso, sabe explicar muy bien. Gracias por su contribución. Doctor Bala, el último tema son los vasodilatores pulmonares. ¿Nos puede ayudar con esta última pregunta? Y luego vamos a tener estas sesiones individuales y nos quedan 5 minutos con los panelistas para que puedan hacerle las preguntas. Quisiera que el público decidiera si es cierto o falso. Se cuenta con muchas pruebas de que los vasodilatores pulmonares inhalados, como por ejemplo el óxido nítrico inhalado o el postraciclino inhalado, va a mejorar la mortalidad en los pacientes que sufren de SDRA. Vemos que hay confusión porque se está dividiendo bastante, 50-50, cierto y falso. Y como ya lo explicó la doctora Moll, hay un componente en la constricción pulmonar y creo que es casi normal creer que los vasodilatadores sí van a mejorar la relajación vascular y facilitar el intercambio de gases. Así que como pusieron tanta atención a esta sesión, por eso es que se confundieron. Lo que queremos saber es si esto va a mejorar la mortalidad. Cuando vemos los diferentes ensayos, vemos cuáles son las mejores, si se mejora la mortalidad, la oxigenación, etcétera. Bien, creo que los resultados están muy apretados. 58 dice que es cierto y 42 dice que es falso. Me hicieron recordar a las elecciones de los Estados Unidos que estuvieron muy parejas, pero bueno, la respuesta es falso, porque no tenemos todavía las pruebas que demuestren que las tasas de mortalidad se mejoren cuando usamos vasodilatadores pulmonares inhalados. Es una terapia, pero todavía no contamos con la prueba. Sí mejoran la oxigenación, pero no sabemos todavía si mejora la mortalidad. Los ensayos todavía no demuestran esto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tener 5 minutos con los panelistas. Vamos a tener 3 salas diferentes, en cada una van a tener diferentes panelistas y en estos 5 minutos
ustedes van a hablar acerca de cómo pueden cambiar su práctica. Le van a decir a los panelistas qué tipo de cosas pueden ajustar en su práctica para mejorarla y cuáles son las intervenciones que pueden seguir usando a pesar de que no tengan con ciertos recursos en sus centros de salud. Porque a pesar de que no cuentan con ciertas cosas, hay ciertas cosas que podemos seguir usando para mejorar la oxigenación y la mortalidad en los pacientes. Y si nos sobra tiempo, vamos a poder tener una sesión de preguntas y respuestas. Bien, nos vamos a estas sesiones individuales. Sorry? The breakout room is over. Over. So thank you. And apologies to some because the breakout rooms accidentally kicked some people off. So apologies to anyone who was unable to attend in the breakout sessions. I want to again thank first all of our learners for joining us and trying to improve the care of your patients with ARDS. And then secondly, I would just, every time we have a panel of this caliber from all over the world, I just feel humbled and honored to know all of these panelists. Very, very good session with our experts. So thank you so much. And finally, last but not least, thank you to Assist International and Project ECHO, specifically Alana Shangor, who makes all of this happen seamlessly. So thanks to you all, and we will see you next month on March 22nd. We'll be talking about high flow nasal cannula and non-invasive positive pressure ventilation. So thanks to you all. Thank you. Thank you so much. Thank you.